Estimados amigos, estamos en vivo, en directo una vez más con ustedes cuando son las 12 en punto de la mañana aquí, o del mediodía en España, y la 1 en Israel. Bienvenidos a Labranza TV, Labranza TV. Informamos con devoción por la verdad y queremos contar las noticias como usted las contaría. Mire, vamos a ver los titulares de prensa que hoy están enfocados, como no puede ser de otra manera, a lo que está sucediendo en Gaza. Voy a especificarlo así, lo que está pasando en Israel relacionado con Gaza, que es relacionado con la supuesta, y permítame expresarlo así con todo respeto, la supuesta liberación de los rehenes. ¿Qué es lo que está pasando? Esta mañana ya vimos en la primera edición las diferentes posiciones. Hay más posiciones, y las vamos a ver en un momento. Permítame entrar directamente con las ediciones diarias que nos ponen en el contexto de lo que estamos diciendo. Labranza TV, 3 ediciones diarias de noticias. Primera edición, 6:30 AM en España, 7:30 AM en Israel. Misiles de Yemen y cohetes de Gaza. Irán ataca de nuevo. Segunda edición, 12 horas en España, 13 horas en Israel. El pulpo iraní se revuelve. Amenaza mundial. Tercera edición, 18:45 horas en España, 19:45 horas en Israel. Jamás un final agónico. Los rehenes agonizan. Sí, eso es lo último que estuvimos comentando. Terrible. Lamentablemente, los rehenes agonizan. Jamás también agoniza, ¿eh? Jamás está en las últimas. Lo quieran decir o no lo quieran decir. Lo que está pasando no es ni casualidad, ni es algo que está pasando porque se le ha ocurrido al señor Donald Trump que intervenga, o al señor Netanyahu. Esto ya es un clamor al cielo que está teniendo efecto. Recuerde que estamos a 3 de julio, hemos dicho, y estamos en este proceso que le hemos llamado ciclo de la victoria. Sí, ciclo de la victoria de Israel. Estamos en ese momento y estamos viendo cosas sorprendentes, como ha sido lo que ha pasado, lo que está pasando, no ha pasado, lo que está pasando en Irán, lo que está pasando en Yemen y, desde luego, lo que está pasando en Gaza. Permítame entrar con los titulares de prensa. Lo tenemos aquí en pantalla. Mire, se ha ordenado a funcionarios de Hamás en el exterior. O sea, ¿sabe usted dónde están? ¿No? Los funcionarios de Hamás están en Doha. Sí, ahí están, viviendo como jeques, como reyes. Pero se les ha ordenado, en el contexto del posible acuerdo de liberación de rehenes y alto el fuego, que entreguen las armas que tienen. Estoy hablando de fuera de Gaza. Dentro de Gaza eso ya es más que evidente, pero estamos hablando fuera de Gaza, como un gesto, dicen, simbólico de la demanda israelí del desarme. O sea, ¿van a desarmar los dirigentes fuera de Gaza como un gesto simbólico? ¿Usted cree que esto tiene visos de que llegue a algo? Bueno, no sé si llegará o no llegará a algo, pero el hecho es que se está demandando esta situación y vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas. Además de esto, a ver, teníamos aquí está, tenemos el titular. Mire, se dice que la nueva propuesta de alto el fuego lo que incluye es la retirada de las FDI de las posiciones que tenía en marzo y una reimplementación, o sea, vuelto a lo mismo, del mecanismo de ayuda de la ONU. Esto, que puede parecer como cuestiones menores, alguien podría interpretar como una cuestión menor, esto es de máxima importancia porque las posiciones de Israel en marzo estaban ya ocupando, evidentemente, gran parte de Gaza, pero no todo como en este momento. Y además lo que se quiere volver a poner es la entrega de esa ayuda humanitaria a través de la ONU. Todo esto significaría volver, y perdóneme que lo diga así, volver a empezar, volver a la misma situación sin haber logrado la liberación de un solo rehén en este momento.
Estamos hablando que se cree que hay 50 rehenes secuestrados por Hamás en el campo de concentración de Gaza de Hamás, de los cuales no creen que se llegue a la mitad, o sea, entre 22 a 25 pueden ser que estén vivos, y el resto tienen sus cuerpos también secuestrados los de Hamás. Esto es lo que está pasando, o lo que se dice en este momento, porque estamos hablando de y digo otra vez, teórico o supuesto alto el fuego, que tiene que estar implementado en las próximas 24 horas, lo que están diciendo, y que cuando el señor Netanyahu vaya a Estados Unidos, que es el próximo lunes, día 7 de julio, tiene que estar, como dijéramos, firmado. Permítame emplear esta opción. Además, Hamás dice, y esto ya es muy preocupante, si es que esto es así, es muy preocupante, que Hamás se muestre satisfecho. Esto es más que preocupante, ¿verdad? Que Hamás se muestre satisfecho con lo que está pasando. Y además, con las garantías que dice se le han dado de poner fin a la guerra en Gaza en este marco de, otra vez insisto, teórica o supuesta tregua de 60 días. Vamos a hablar en un momento más en detalle del asunto, pero en principio déjeme darle un repaso a los titulares. Israel ha dicho que espera lograr un acuerdo integral sobre Gaza antes de la visita del primer ministro a Estados Unidos, hemos dicho la próxima semana, el día 7. Un acuerdo integral significa un acuerdo total. Íntegro no es en el sentido de calidad, de bueno, en el sentido íntegro que cubra todos los aspectos. Esto se pretende antes de que se viaje o que llegue el primer ministro a Estados Unidos. Mire, por otro lado, la imagen que ven ustedes, que está difuminada, es una imagen o un vídeo, mejor dicho, que han publicado, o una parte del vídeo, que han publicado las familias de estos rehenes. Los rehenes se llaman Bar Kupperstein, está aquí a la izquierda, y Masin Herkin, está a la derecha. Aparecen en un vídeo de propaganda de Hamás, publicado por el grupo terrorista ya en abril del 2025, y autorizado para su publicación por las familias hoy mismo, 3 de julio del 25. Nosotros, como Labranza TV, no publicamos ninguna imagen o vídeo emitido por Hamás, incluido, esto es incluso si las familias de los rehenes lo autorizan. No emitimos ninguna imagen, aunque esté autorizado. Las familias de los rehenes han publicado imágenes y vídeos de Hamás para... Entiendo por qué lo hacen, entiendo, pero no lo puedo compartir. Para presionar por un acuerdo que parece difícil de alcanzar todavía, por mucho que se esté hablando de ello. Parece muy difícil de alcanzar, porque son posiciones absolutamente encontradas. Pero esto es lo que ha pasado hoy, lo que está pasando, y por eso nosotros se lo comentamos bajo ningún concepto, sin publicar ni el vídeo ni las imágenes. Por eso hemos difuminado esta parte, hemos dicho sus nombres, pero no hacemos referencia más que de ello. Por otro lado, el presidente norteamericano de Estados Unidos, evidentemente Donald Trump, se va a reunir con el señor Netanyahu el lunes, hemos dicho día 7, según los informes. Dice que Hamás busca esas garantías de Israel de que no reanudará los combates después de, insisto en la palabra, supuesto acuerdo de tregua de 60 días que ya fue propuesto por Witkoff hace meses. Nada nuevo bajo el sol. Lo que estamos viendo ahora no es nada nuevo. Es lo mismo que se ha hecho antes, las mismas situaciones, las mismas garantías, si puedo hablar de esta manera. Sigue todo igual. ¿Va a haber algún cambio si todo sigue igual? O sea, manteniendo lo que estamos viendo, se prevé que pueda haber algún cambio. Creo que estamos lejos de esa realidad. Pero lo estamos compartiendo tal cual se está publicando en los medios de comunicación de Israel. El presidente norteamericano dice que vamos a trabajar con todas las partes para poner fin a la guerra. El objetivo yo digo de todo el mundo, ¿verdad? De todo el mundo de buen corazón, es que la guerra se acabe. Pero lo que no se puede acabar la guerra es con las condiciones de Hamás, sin la victoria sobre Hamás, sin la rendición de Hamás, sin la liberación de todos los rehenes, los que están vivos y los cuerpos de los que han asesinado. No puede haber fin a la guerra. No puede. Esto es imposible. Eso sí que es una gran contradicción que no creo que esté dispuesto
asumir la responsabilidad ni el primer ministro, ni siquiera el conjunto del pueblo de Israel, aunque entiendo que las familias tienen que estar desesperadas, pero ojo con este dato. Las familias de los soldados también están desesperadas, porque están muriendo soldados muy jóvenes. Ayer un joven de 20 años, si no recuerdo mal, en combate en Gaza. O sea, Israel está poniendo todo su esfuerzo para llegar a la victoria, a la liberación de los rehenes y por ende al juicio que tiene que venir sobre Gaza, sobre sus dirigentes. Esto es así. Pero por otro lado, las palabras que estamos escuchando, tanto del señor, en este caso Donald Trump, es que lo que quiere es poner fin a la guerra. Eso es loable y deseable, pero le voy a decir una cosa: imposible al momento, a esta hora, cuando son, y se lo digo, las 12:11, pasado el mediodía de este día 3 de julio del 25, ahora, en este momento, esto parece una imposibilidad. Digo a esta hora. Lo que pueda pasar en las próximas horas va a depender lo que pueda suceder o no. Pero en este momento, cuando son, hemos dicho, esas 12:11 aquí en España, que es una hora más en Israel, las 13:11, esto parece una imposibilidad. Lo diga quien lo diga. Pero insisto, son datos horarios, lo puedo expresar así. ¿Qué más podemos entender? Pues fíjese lo que dice el señor Netanyahu. Mientras Hamás exista, y mientras exista esa propuesta de tregua, las dos cosas, mientras Hamás examina, por un lado, la propuesta de tregua, es lo que estamos diciendo, examina, y yo le digo, y exista, el primer ministro afirma que el acuerdo con los rehenes no va a impedir que Israel derrote al grupo terrorista de Hamás. O sea, no hay contradicción. Lo hemos escuchado esta mañana también muy claritamente, muy claro, perdóneme, de forma muy clara. Ha dicho el señor Netanyahu, no hay posibilidades de que se acabe la guerra mientras Hamás no salga del poder en Gaza y se exilie. Se le está dando una oportunidad a los terroristas, porque son terroristas evidentemente, una posibilidad. Yo no sé cómo explicarla, pero es una posibilidad de que salgan de Gaza, la única manera, que se exilien, que se vayan a Doha, que se vayan a... Mire, tienen miles de kilómetros cuadrados los árabes para recibirlos, lo que pasa es que nadie los quiere, eso es otro tema, nadie los quiere. Bueno, eso es lo que está diciendo el señor Netanyahu, y además, Hamás dice, fíjese lo que está hablando, y vamos a hablar después del tema que nos ocupa ahora, Hamás dice que el líder de un clan apoyado por Israel debe entregarse a Hamás para ser procesado dentro de 10 días. Vamos a hablar de un enfrentamiento interno en Gaza entre diferentes clanes en Gaza contra Hamás. Y la pregunta que nos hemos hecho, ahora le pongo el titular, es si esto puede afectar a las negociaciones, porque es que hay un enfrentamiento claro, hasta tal punto está el enfrentamiento que los de Hamás están exigiéndole a uno de los líderes de ese clan que está en contra de ellos que se entregue en 10 días. Y si no, ¿qué? Tal vez sería la pregunta. Y si no se entrega, vamos, estaría muy mal ese hombre, quien sea, que no sé quién es ahora mismo, para entregarse a Hamás. Muy mal tendría que estar. Eso es otra imposibilidad. Pero ¿esto qué supone? Que hay un enfrentamiento interno en Gaza. Esta es la realidad también, esto no se comenta por los medios de comunicación. No se habla nada de que haya alguien que está en contra de Hamás dentro de Gaza. Esto no se comenta. Pero esto es lo que está pasando, hasta el punto, como estoy diciendo, lo que estamos viendo en pantalla. Y por último, en cuanto a los titulares de prensa, déjenme recordarles que el señor Gantz podría, dice, regresar a la coalición de gobierno del señor Netanyahu si lo que él llama partidos de extrema derecha renuncian tras el acuerdo de rehenes, porque lo que se está diciendo insisto, esto lo pongo entrecomillado, pero lo que están llamando partidos de la extrema derecha en Israel, vaya definición, pues dicen que esos partidos que renunciarían si se llega a un acuerdo en las condiciones que se está preveyendo, que implicaría la salida de las fuerzas de defensa de Israel de Gaza, así como lo más trascendente, y además la entrada masiva de ayuda humanitaria a través de la ONU. Esos dos son irreconciliables, esa posición con
que estén los rehenes secuestrados todavía digo así, después de 600, creo que son 630 y ¿cuántos días eran? Déjeme que lo recuerde. 636 días. Hoy se cumplen 336 días del secuestro, de la tortura y la muerte de los rehenes. Los que están vivos ahora se supone que estamos hablando de entre 22 a 25 personas y el resto son los cadáveres, los cuerpos que también tiene retenido Hamás. Esto es así. Por tanto, están diciendo dos partidos que forman la coalición con el gobierno del señor Netanyahu que si esto se lleva a ese punto en el cual se van las fuerzas de defensa de Israel, que es lo que estamos leyendo al principio en los titulares, y entran los de la ONU, que están como lobos esperando, no para atacar no para atacar a los de Hamás, no, ni mucho menos. Si fueran como lobos para atacar a Hamás, estaría hasta justificado. No, entran como lobos para deshacer lo que ha hecho Israel juntamente con Estados Unidos, que es tener un programa de entrega de alimentos que está boicoteando constantemente los de Hamás. Cuando hablan de muertos en esas entregas, no es que les disparen los soldados, es que les disparan los de Hamás. Y hay grupos que se están enfrentando, grupos de gazatíes, lo que hemos hablado antes, que están en contra de Hamás. Por tanto, ahora el conflicto, y digo ahora mismo, está absolutamente dentro del contexto de los diferentes clanes, porque en Gaza hay clanes, hay familias mafiosas, clanes diferentes. Parece que ahora se están volviendo, permítame expresarlo así, las tornas, y se están enfrentando con Hamás en este contexto. Así que, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, pues aquí hay una doble amenaza. Y digo doble amenaza porque señor Gad es una amenaza para el gobierno de Israel. Es una amenaza. Podía haber hecho mucho antes y no ha hecho absolutamente nada de lo que debía. Tenía que haber estado apoyado al primer ministro, apoyándole sin condiciones. Se fue de la coalición y ahora lo que está diciendo es, bueno, yo vengo otra vez, pero si estos renuncian por ese acuerdo que se va a hacer, que dice que se va a hacer de acuerdo de rehenes, entonces yo vengo otra vez. Esto es una amenaza doble. Se lo explico de esta manera, pero esto ya es opinable también. Bueno, dicho esto, permítame ahora volver a tomar el tema que le voy a poner en pantalla. Mire, planes de Gaza contra Hamás. Urgente. ¿Afecta a la tregua? ¿Afectará a la tregua este enfrentamiento? Y enfrentamiento, hablo de enfrentamiento mortal, no crean que es que están simplemente discutiendo lo que a mí me parece y lo que a ti te parece. Estamos hablando de enfrentamiento mortal. Y la pregunta es, y le pido que si es tan amable, que si lo puede contestar, ¿cree usted que este enfrentamiento entre clanes en Gaza, entre clanes contra Hamás, puede afectar a la tregua o puede limitarla o paralizarla? O ¿qué es lo que piensa usted? En principio, ¿ese enfrentamiento puede afectar a la tregua? Bueno, pues le pido si es tan amable, si tiene la oportunidad de hacerlo, si está usted en condiciones, porque esté en un celular, o si está usted en la televisión a lo mejor no puede, o está usted en un carro, o está usted trabajando, escuchando con los auriculares, a lo mejor no puede, evidentemente. Pero si tiene usted la oportunidad, le pido por favor que haga esta reflexión y que la comparta. Si cree usted que este enfrentamiento entre clanes dentro de Gaza contra Hamás puede afectar a las negociaciones o por lo menos supuestas negociaciones. Dicho esto, vamos a pasar a ver las actualizaciones. Hemos visto los titulares de prensa que son muy recientes. De hecho, el que le comenté acerca del vídeo que han publicado las familias de estos dos rehenes que les he compartido en titulares, la información sigue actualizada en la pantalla hace 28 minutos. O sea que de momento seguimos manteniendo esa misma información hace 28 minutos. Por otro lado, Hamás se muestra, dicen, satisfechos con las garantías de poner fin a la guerra que se le ha dado dentro de ese marco de la tregua de 60 días, que hablamos del marco de Wickoff, que, insisto, yo creo que es un cuadro vacío, o repetitivo, o que no ha cambiado nada. Lo están diciendo incluso los de Hamás, que al final van a decir que no. Ya se lo voy adelantando una vez más. Sería la única vez que me confundiera esta vez en decir que Hamás dice que no todas las veces. Ahora, ¿puede haber algo que nosotros no conozcamos? Sin duda, pero que pueda ser tan fuerte como para que no se llegue a un acuerdo
de esta manera, pero se alcance la liberación de los rehenes por otro. Porque lo que dice Israel es que tiene que ser la liberación, lo está diciendo, por la fuerza. Y eso es lo que han dicho estos dos partidos que representan o que forman parte de la coalición del gobierno de Israel, que están en contra de que se haga un acuerdo sin la victoria total sobre Hamás. Dicho esto, le paso a las actualizaciones directamente. Esa es la primera que hemos visto. Y ahora entramos en el siguiente titular. Titular que es actualización, insisto. Las fuerzas de defensa de Israel, actualizado hace 34 minutos, se ha publicado esta noticia. Hace 34 minutos, las fuerzas de defensa de Israel afirman que terroristas de Gaza son responsables del lanzamiento de cohetes del miércoles y murieron en un ataque con drones. O sea, dicho de otra manera, los que fueron responsables los de Hamás, que fueron responsables del lanzamiento de cohetes del miércoles, de miércoles que es de ayer, si no me confundo, porque estamos a jueves, lo que pasó ayer, han sido dados de baja por las fuerzas de defensa de Israel. Las FDI afirman que la célula terrorista de Gaza responsable del lanzamiento de cohetes de ayer contra Sderot e Ivin fue eliminada, dada de baja, en un ataque con drones apenas minutos después del lanzamiento desde el norte de Gaza. La noticia ha trascendido hoy a las pocas horas, pero apenas lanzaron los cohetes, ya fueron dados de baja por las fuerzas de defensa de Israel. Por eso hablamos del control que se tiene ahora. Lanzar un cohete es muy fácil desde Gaza, es salir del agujero, lanzar el cohete y meterse. Pero aún así, ¿cómo será el nivel de fiscalización, el nivel de visión que tienen las FDI, que prácticamente fue automático el que fueran, insisto, dados de baja? Por otra parte, se dice que las tropas de múltiples divisiones siguen operando en la franja de Gaza. Para que nadie se lleve a engaño, ni se piense otra cosa, como se habla de un alto el fuego, pues ya Israel va a estar ahí esperando a ver que Hamás diga lo que tenga que decir y nos paralizamos aquí durante 3 o 4 días, una previa, vamos a decir, un previo alto el fuego limitado, y aquí estamos mirando. Mire, eso es lo más lejos de la realidad. Israel sigue interviniendo, es más, ha entrado, me estaba comentando, creo que esta mañana, doña Isabel, que había entrado un batallón especializado de los más temibles en Gaza en las últimas horas. ¿Esto qué significa? Pues significa que Israel tiene claro cuál es su posición. La posición es vencer a Hamás, liberar a los rehenes. Es que tiene que ser en ese orden. Si no se vence a Hamás, si no se le elimina, si no se le da de baja, va a ser difícil la liberación de rehenes, ¿verdad? Bueno, pues todo el enfrentamiento que tiene Israel es mantener esa política que dice que no hay conflicto en choque en ello. No hay conflicto entre liberar a los rehenes y la victoria sobre Hamás, o la victoria sobre Hamás y liberar a los rehenes. No hay conflicto. Ese es el objetivo en este contexto. Ahora estamos viendo lo que estamos viendo. Por otra parte, hemos dicho, siguen operando. Las tropas de la 162 División han atacado a terroristas e infraestructuras subterráneas en el norte. Así lo ha comunicado mientras también se dice que la 188 Brigada Blindada en el sur ha descubierto recientemente un arsenal de rifles, de pistolas, de cargadores, de morteros en el área de Khan Yunis. No podía ser de otra manera. Además, en las últimas 24 horas, información de hace, te digo, pocos minutos, las fuerzas de defensa de Israel atacaron alrededor de 150 objetivos, incluidas rutas subterráneas, estructuras pseudomilitares, posiciones de francotiradores y otra estructura terrorista, así lo ha comunicado las FDI. Están además confirmando que sus operaciones están llevando a cabo con inteligencia del Shin Bet y la Dirección de Inteligencia Militar, que tiene como objetivo, para que quede claro y no haya dudas, la eliminación de todas las amenazas posibles contra civiles israelíes y evidentemente contra las FDI. Bueno, esto hace 45 minutos lo que le voy a contar ahora. 2 hombres en Tiberíades están acusados de llevar a cabo misiones de espionaje para Irán y de conspirar para asesinar a un alto cargo de Israel.
Los fiscales del Estado presentan una acusación contra 2 jóvenes en Tiberíades o de Tiberíades acusados de llevar a cabo misiones de espionaje en nombre de Irán, incluido un complot para asesinar a una figura importante de Israel. Según la acusación, Johnny Segal, de 18 años, y Henry Mizrahi, de 20, mantuvieron contacto con varios agentes iraníes durante aproximadamente un mes, desde mediados de mayo hasta el arresto el 15 de junio. La pareja comenzó con pequeñas tareas, escribiendo, publicando eslogan contra Israel, incluso en trozos de papel e incluso en billetes, y luego filmando vídeos de ellos mismos quemando los mensajes. Esto es una de las cosas que se han visto y descubierto. Los agentes luego los emplearon para recopilar información sobre centros comerciales, sobre hospitales, pagándoles una cantidad de unos $300 a cada uno para que filmaran vídeos que documentaran varios lugares cada día. Por eso, cuando estamos hablando de... Recuerden cuando el tema del hospital, había un pseudo o un periodista, dicen, de Al Jazeera que estaba en directo reflejando los ataques de Irán al hospital. Se estaba diciendo que no hubiera sido posible, que hubiera sido una señalización del lugar. De momento se queda ahí en el aire esa pregunta, pero como estamos viendo, Irán está intentando de todas las maneras posibles, arrastrando a estos jóvenes en este caso, para que intervengan y para que les pueda señalar ciertos puntos donde poder atacar. El Canal 12 lo ha informado anteriormente, ha dicho que estos agentes intentaron asesinar a un científico israelí de alto rango. Los 2 hombres planeaban reunirse a los agentes en Turquía o Grecia, desde donde serían enviados a Irán para recibir entrenamiento. Yo no sé si es que iban a recibir entrenamiento o recibir otra cosa. Se lo digo la verdad, no lo sé, pero se lo comento como está escrito. Además, un informe saudí, esto también de actualizado hace, no llega a una hora, un informe saudí estima que 4.000 combatientes de Hezbollah murieron en la guerra con Israel y otros 2.000 han desertado tras la muerte de Nasrallah. Esto está publicado hace 56 minutos por The Times of Israel. El canal de noticias saudí Al-Haddad informa, citando, eso siempre, fuentes anónimas, que aproximadamente 4.000 operativos, 4.000, de Hezbollah, incluidos combatientes, comandantes y figuras importantes, fueron dados de baja durante la guerra del grupo terrorista con sede en el Líbano, evidentemente por Israel. El término, que terminó, perdónenme, con un alto el fuego, ¿en dónde? En noviembre del 24. Además, el informe dice que alrededor de otros 2.000 desertaron tras haber sido dado de baja el líder de Hezbollah, Nasrallah, en septiembre del año pasado. A pesar de las pérdidas, el informe también dice que Hezbollah todavía mantiene una fuerza aproximadamente de 60.000 miembros. Lo que pasa es que deben de estar a pan y chocolate, porque no tienen dinero ni para moverse. No tienen dinero para nada, porque claro, el dinero le venía ¿de dónde? De Irán directamente. Irán no está ahora para pagos extraordinarios. Así que la situación que tienen también en el Líbano con respecto a estos tipos es muy complicada. Afirma Hezbollah también que ha cerrado la mayoría de sus centros de entrenamiento en el valle de Bekaa y en el sur del Líbano, y gran parte de su armamento de calibre medio y pesado ha sido destruido por los ataques israelíes o confiscados por el ejército libanés. Eso es en lo cual se ha quedado o se está quedando Hezbollah en el Líbano, uno de los más feroces enemigos de Israel y que estaba representando, si ustedes recuerdan, un gravísimo peligro juntamente con Siria, juntamente con los hutíes, juntamente con Hamas y juntamente con Irán. Bueno, dicho esto, le voy a comentar además que dicen que 38 personas murieron mientras esperaban ayuda humanitaria en Gaza durante esta noche. Insisto, estos datos son claramente publicados por Hamas, intentando destruir el sistema que tiene ahora mismo Estados Unidos e Israel para dar ayuda humanitaria, pretendiendo que la ONU tome su lugar. Por eso
esto está todo está medido, ¿eh? Esto todo está bien diagramado y bien pensado para lo que quieren hacer. Eso lo ha dicho el ministerio, yo digo el misterio de salud de Gaza, dirigido por Hamás, dice que 82 murieron por fuego israelí en la franja de Gaza durante la noche, incluidas 38 que murieron a tiros mientras intentaban acceder a ayuda humanitaria. Esto lo dice todos los días, lo dice Hamás. Pero es que todos los días lo publican en los medios de comunicación aquí en España y con una explosión de datos y de imágenes que no tienen que ver con el tema, pero que se ve la gente huyendo, disparando, etc. Todos los días. Esto es lo que está pasando. Bueno, pues a esto se está enfrentando también Israel. Además se dice que la nueva propuesta de alto el fuego, entra un poco más directamente a ello, incluye, como les dije en los titulares, la retirada de las FDI a esas posiciones de marzo y que se reintroduzca el mecanismo de ayuda de la ONU. El periódico libanés Al-Haddad informa que la última propuesta de alto el fuego para Gaza se centra en 3 cuestiones que son las siguientes. En primer lugar, dice que el acuerdo requiere que las fuerzas israelíes, estamos viendo ahora lo que significa este acuerdo, y le digo, esto va a afectar, porque dentro de este marco está el enfrentamiento entre los grupos armados dentro de Gaza. Por eso le digo, en primer lugar, que el acuerdo requiere que las fuerzas israelíes se retiren. Además, las FDI no se han retirado completamente de Gaza al momento, pero permanecerían estacionadas a lo largo del llamado corredor de Filadelfia. Esto es uno de los datos. El segundo punto, la cuestión de la ayuda humanitaria, que tiene que ser dada por la ONU. Si bien no se menciona explícitamente a la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos e Israel, el informe sugiere que se utilizaría exclusivamente el mecanismo implantado por la ONU. Y por último, la propuesta incluye el compromiso de continuar las negociaciones sobre el futuro más amplio de un alto el fuego absoluto total, insisto, incluso si no se llega a un acuerdo sobre el fin de la guerra antes de que comience la tregua inicial. Bueno, dicho esto, permítame que haga referencia exactamente a este informe. Permítame un segundito, estoy buscando exactamente, permítame un segundo porque quiero expresarle con lo más directamente posible y sin ningún intercambio lo que está sucediendo en cuanto a los grupos que se están enfrentando dentro, insisto, dentro de Gaza. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues lo que está pasando es que hay un enfrentamiento mortal entre diferentes clanes de Gaza. Y esto va de la siguiente manera. Con la guerra con Irán, sabe usted que los israelíes estaban esperando que todo el mundo estaba esperando que la situación cambiara, vamos a decir, para bien y de forma rápida. Está cambiando para bien y de forma rápida. Pero también lo que le estoy diciendo es que ahora, con esta nueva introducción de lo que está sucediendo en este enfrentamiento que hay entre diferentes clanes dentro de Gaza, la situación se ha vuelto más complicada. He insistido antes en decirles que ya estaban diciendo los de Hamás, y voy a decirlo de esta manera, esto es un análisis. Lo que está pidiendo Hamás, entre otras cosas, aparte de lo que nos están diciendo en todo momento, es que quieren la cabeza de uno de los clanes que se están enfrentando a ellos. Lo digo literalmente, quieren la cabeza. Otra vez están chantajeando, haciendo de alguna manera, intentando que Israel no llegue a alcanzar sus objetivos, sino que sean los objetivos de Hamás lo que se implanten. Y uno de ellos, aparte de todo lo que están diciendo, que hay mucho más, están diciendo que quieren la cabeza de ese grupo que se está enfrentando con ellos. Ese grupo está colaborando también con las fuerzas de defensa de Israel, sí, y colaborando con Estados Unidos, porque están siendo parte de los sistemas de seguridad. O sea, son agentes de seguridad pagados a un sueldo para poder mantener la seguridad, valga la redundancia, en este enfrentamiento que hay. Por eso lo que usted ve que disparan, lo que hemos escuchado, que siguen disparando y que hay no sé cuántos muertos todos los días, quien lo está provocando es Hamás directamente. No están disparando las fuerzas de defensa de Israel. Y esto es muy importante que lo podamos decir. Insisto, habrá quien no se lo crea, pero es que no se cree nada. Pero es que nosotros deberíamos de compartir la verdad, y lo estamos compartiendo. Lo que hay en este momento es un enfrentamiento a tal nivel
que lo que quieren los de Hamás es decir, mira, están fracasando, la gente se está muriendo de hambre, y si se está muriendo de hambre porque Hamás no les da la cantidad masiva de almacenes de alimentos que tiene. Gaza no se pasa hambre, y si se pasara hambre, todos los de Hamás estarían esqueléticos, ¿verdad? Bueno, pues todos los de Hamás están rollizos, ¿me explico? Gruesos. ¿Por qué? Porque tienen exceso de alimentación, lo que no tiene la inmensa mayoría de los gazatíes, que los están usando como escudos humanos para que parezcan, pues eso, que padecen hambre. Mire, quien está padeciendo hambre, sufrimiento y terror son los secuestrados. Y eso es de lo que tendría que ocuparse la ONU, de saber cuál es la situación. Pero ya insistimos que ni siquiera las ONGs, bajo ningún punto de vista, están interviniendo. Es más, si no recuerdo mal, he leído hace un par de días, como que 140 ONGs, si no recuerdo mal, dispénseme si me confundo en el número, pero un dato muy escalofriante, 140 creo que eran ONGs, están en contra de Israel, acusándole de todas estas barbaridades, y todos los días lo están, entre ellas, pues evidentemente, Save the Children, todas las que están actuando, la Cruz Roja, etcétera, todas, porque han sido una asociación. Voy a ver si encuentro la lista, porque será interesante pasar la lista para que una vez más vemos que por todos los sitios se está presionando a Israel. En el plano político, en el plano de las ONGs, en el plano de la religión. Escucho cada tipo hablando en contra de Israel, supuestamente religiosos, y hablo de que se llaman creyentes, No voy a decir más que eso, para no dar pistas. Algún día las voy a dar, porque ya yo creo que está ya sobrepasando el nivel, y son gente muy conocida, gente muy conocida, que se llaman creyentes, están diciendo unas atrocidades, lo mismo que puede decir Hamás, lo mismo. Es que dicen lo mismo o peor. Así que esto, como vemos ahí, por todos los sitios se está intentando rodear primeramente al primer ministro de Israel, al gobierno, a las FDI, ya ven lo que están intentando, para desprestigiar la labor que está haciendo Israel. Pero este enfrentamiento que hay, y que lo hay, directamente entre esos grupos, estos grupos que están enfrentándose con Hamás, está poniendo la situación en otro nivel de seguridad, voy a decirlo así, porque podrán enfrentarse con ellos también, y lo digo así, perdónenme que lo exprese de esta manera, en los túneles, porque Hamás está dentro de los túneles, usted creo que lo sabe, ¿verdad? Y solamente salen para tomar control de la gente, para disparar a la gente, que lo hace. Mire, hay vídeos que, ya digo, nosotros no ponemos ningún tipo de esos vídeos, ¿no? Pero en las cuentas de nuestra cuenta, incluso en X, que tenemos una amplia gama de gentes que nos manda vídeos y que se puede, y que están compartidos por las FDI también, oiga, se ven atrocidades que hacen los de Hamás con sus propias gentes. Esto es una realidad. Por tanto, ahí hay un caldo de cultivo muy importante que, conforme ha dicho Hamás, tienen los días contados. En pocos días también puede haber, yo os lo voy diciendo así, esto es un análisis, en pocos días puede haber también otro tipo de enfrentamiento directamente entre diferentes clanes de Israel, de Hamás, clanes de Gaza contra Hamás. Ellos han dado un margen de 10 días. Ha sido Hamás quien ha puesto una fecha para que se le dé la cabeza del líder de los que están enfrentándose contra Hamás. ¿Esto va a suponer un cambio? Yo creo que sí supone un cambio. Yo creo que sí, porque lo que se está viendo es algo que puede cambiar, y de hecho va a cambiar la guerra en el propio terreno. Puede ser el principio de otra cosa dentro, y digo otra cosa, dentro de lo que está pasando en Gaza. Porque ahora mismo sabe usted que en Gaza están las empresas de seguridad norteamericanas, que son soldados, pero son empresas de seguridad, y están evidentemente las FDI, y está el Shin Bet, y todos los medios de información disponibles que hay en Israel para liberar a los rehenes. Eso es lo que también quiero enfatizar. Se trata de liberar a los rehenes, pero no se renuncia, y ha dicho esta mañana muy fuerte, lo estábamos escuchando, no se renuncia a la victoria sobre Hamás. Mire, contratistas de seguridad, esto es actualizado hace, a medianoche, casi amanecer.
norteamericanos afirman que sus colegas están disparando munición real contra los habitantes de Gaza que buscan ayuda. Contratistas de seguridad norteamericanos afirman que sus colegas, ¿quiénes son sus colegas? Pues sus colegas son esos grupos a los cuales se están enfrentando, son colegas porque son también agentes de seguridad, ¿eh? Están contratados como empresas de seguridad. Son, por tanto, colegas de los contratistas de seguridad norteamericanos. Ellos dicen también que están disparando munición real contra los habitantes de Gaza. Se escucha al contratista decir que organizó una demostración de fuerza, incluso contra tanques israelíes, en un vídeo que está publicado por AP, que también revisó el texto e informes internos sobre el caos que dice que hay en los sitios de distribución. Mire, lo que se pretende, insisto, es con lo que estamos escuchando de lo que están pidiendo Hamás, es que se llegue a un punto en el cual todo esto salte por los aires, la ONU tome el control de la ayuda humanitaria, con todo lo que implica, Hamás siga teniendo el control de Gaza y se pueda acusar a Israel, como lo están acusando, de genocidio. Esto está todo diagramado, desde dentro y desde fuera. Pero lo que estamos viendo es que este enfrentamiento puede cambiar las cosas. Yo se lo digo como análisis, nada más que como análisis. Puede cambiar muy mucho la situación, porque estos grupos, estos clanes que están enfrentados con Hamás, tienen el mismo nivel de violencia que tienen los de Hamás. Es como, y perdónenme que se lo diga así, dispénseme por favor, es como enfrentar a dos perros a muerte. Como enfrentarlos. Y esto puede tener consecuencias inesperadas. Alguien puede decir, bueno, pues esto es una cosa trivial de algunos grupos. Esto puede tener consecuencias inesperadas en el proceso que hay ahora para en este llamado acuerdo de 60 días, que insistimos y creemos, y espero que me confunda, es lo que estoy diciendo, espero que me confunda, que una vez más no va a llegar a nada. Aunque la presión es máxima de Estados Unidos, de Israel, pero lo que se está pidiendo por parte de Hamás es tan imposible que se pueda acceder a ello, que en esas condiciones, ya le digo, y lo ha dicho el primer ministro, será imposible que se llegue a un acuerdo. Terrible y lamentablemente. Ahora, este nuevo elemento que se ha introducido en este tablero de ajedrez, como es estos grupos bien armados además, que son opositores a Hamás dentro de Gaza, puede tener alguna influencia en el transcurso de lo que está sucediendo. Yo se lo dejo ahí. La pregunta, un servidor cree que sí, que va a tener influencia, pero es una opinión también. No estoy sentando cátedra. Lo que estoy diciendo es lo que está sucediendo. En las últimas horas se sigue manteniendo en pantalla la actualización del vídeo de estos dos hombres que son Massin Herklin y Bar Cooperstein, que han publicado las familias. Seguramente no los he visto, yo no digo que no lo he visto, simplemente he visto un fotograma que ha publicado la familia y el que nosotros hemos difuminado, porque insistimos que no publicamos absolutamente nada de lo que publica Hamás. Pero esto lo que está indicando es lo que ahora mismo están las presiones que están haciendo por todos lados las familias, Estados Unidos, Hamás, los grupos terroristas, los grupos que se están enfrentando. O sea, fíjese usted qué panorama para Israel. Las FDI están en medio, tienen que estar a todos los lados. Por tanto, eso es lo que vamos a ver también en las próximas horas. Permítame si veo alguna... lo que dice Israel es que espera lograr ese acuerdo integral sobre Gaza, también última hora, antes de la visita del primer ministro a Estados Unidos. Y eso es el día 7, y estamos a día 3. Y jamás está hablando de 24 horas. ¿Se puede coordinar esto? ¿Se puede entender que en las 24 horas de Hamás, los 3 días que está diciendo Israel, la visita el día 7, porque lo que está diciendo Israel es que espera lograr ese acuerdo integral antes de la visita, y eso es el día 7. Yo se lo dejo
Se lo dejo ahí. De todas maneras, vamos a intentar ampliar estas informaciones porque están saliendo ahora mismo más datos y quisiera compartirlo con ustedes, si el cielo lo permite, por la tarde a las 18:45, en el cual tenemos la tercera edición. Ahora la noticia que entendemos por nuestra parte que es lo más fuerte es ese enfrentamiento armado entre grupos contra Hamás en Gaza. Y por eso hemos hecho la pregunta: ¿qué va a pasar? ¿Tendrá influencia? ¿Tendrá algún efecto? ¿O será meramente pues un dato más de violencia? Eso lo veremos, si el cielo lo permite, en las próximas ediciones. Le doy muchas gracias por su asistencia. Le pido por favor, si es tan amable, que no se le olvide poner el me gusta, porque si usted pone me gusta, el like, lo que permite es que el programa se extienda más por internet, y en nuestro interés es que se conozca estas informaciones, que por lo general, por lo menos en nuestro país, no aparecen en pantalla, sino todo lo contrario y siempre en contra de Israel. Siempre, en todo momento. Bueno, un fuerte abrazo para todos ustedes, nos vemos después y le dejo con el viaje a Israel, que seguimos anunciándolo. Sí, no es ahora mismo, no es esta semana ni la próxima. Estamos hablando para el mes de febrero del 2026, pero todo está preparado y estos días vendrán muchas noticias nuevas porque, como ustedes saben, se lo recuerdo, y gracias que alguien también nos lo recordó a nosotros, sí, las soluciones que liberen a los rehenes y que se acabe con los terroristas, evidentemente. Eugenia Guánchez Pérez, esa es la solución, sinceramente, claro que sí. Le digo que hemos cumplido 16 años de canal, estamos en el aniversario, 16 años de canal. El 2 de julio de hace 16 años tuvimos la primera publicación en internet, aquí en YouTube, y desde entonces pues hemos evolucionado, claro, hemos cambiado, cambiado en el sentido, como se puede apreciar, 16 años se notan en todos los sentidos, y digo, hemos mejorado. Como el buen vino, tiene que pasar tiempo para que mejore, y por eso tenemos una sección que se llama El mejor vino se sirve al final, con doña Isabel. Bueno, muchas gracias, y que va a venir cosas nuevas, novedosas. Ya doña Isabel dijo algo anoche, adelantó un poquito, pero vienen muchas cosas importantes. Gracias, le pongo el viaje y nos vemos después, hemos dicho, a las 18:45. Gracias por su atención y no se le olvide de seguir bendiciendo al pueblo de Israel. Muchas gracias. Shalom, ¿estás listo para vivir una experiencia única? Explora los lugares más emblemáticos de Israel, como Jerusalén, Tel Aviv y muchos en estos 7 días. Una experiencia que no olvidarás. Es fácil, solo escanea el código QR y llena el formulario sin compromiso. Así sabremos quiénes quieren unirse a este increíble viaje. Elige la opción que más te interese: billete de avión y tour completo, o solo el tour, lo que más te convenga. No dejes pasar esta oportunidad. Inscríbete ahora y prepárate para un viaje de ensueño a Israel. Te esperamos.